filtro de segundo orden. Entonces, si es que alcanzamos hoy día a hacer, tenemos tiempo para eso, lo vamos a hacer. Si no, no hay problema porque eso lo vamos a hacer cualquier rato. No va a entrar hasta primero de mayo. Nosotros hemos analizado este inversor. A este inversor se le conoce como inversor medio puente, ¿no? Half-bridge, medio puente. Ya hemos visto cómo se modula, cómo cerramos y abrimos los interruptores, eso significa modulación. También hemos encontrado el MA de este inversor, el MF también. Todo eso va a entrar en examen. Por ejemplo, en el caso del MA, ¿a qué era igual? Por si acaso, el examen es sin copias, sin calculadora, solamente su hoja de papel, sin internet, sin nada, solo lapicero y hoja, nada más, no necesitan nada. Entonces, estas fórmulas no son muchas, las deben tener en la cabeza. Porque los otros ya es consecuencia de este inversor. Este es el que tenemos que saberlo de memoria. Por ejemplo, el MA de este inversor, ¿a qué es igual? El MA es igual al voltaje AO pico fundamental dividido entre P de medios, ¿no? ¿Cuál es el punto O? Entonces, este inversor requiere de dos baterías. No es práctico y no se utiliza. En la práctica no se utiliza esto. ¿Por qué razón? Porque requiere dos baterías. Pero el análisis de este inversor nos sirve para todo el resto. Ahora vamos a ver eso. Vamos a llamar a la salida de este inversor A. Fase A. Y este voltaje de la fase A es con respecto al O. DAO pico, o sea, lo que producimos acá, dividido entre B de medios, nos da el valor del MA, ¿no es cierto? Esto ya está estudiado, ya saben cómo sale. El MF, antes de eso, el MA también se puede encontrar de otra manera. ¿A qué es igual el MA? Para este inversor. Es el voltaje de la moduladora. En este caso vamos a parar de la fase A el valor pico dividido entre el voltaje triangular y el valor pico, ¿cierto? De esa manera también se puede encontrar el MA. Este MA corresponde a las señales de control. Estas son señales de control. Y este MA está en función de los parámetros del inversor, o sea, de medios y del voltaje que vamos a obtener en la salida. Después también hemos definido el MF. El MF era la relación, en este caso no tiene nada que ver con el inversor, los parámetros del inversor, sino era la relación del voltaje, perdón, de la frecuencia triangular dividido entre la frecuencia de la moduladora, en este caso de la fase A. Esa relación nos da el MF. Eso van a necesitar también para el diseño del inversor, si se les pide diseñar el inversor. ¿Qué otra cosa sabemos de este inversor? Ya, el filtro que vamos a colocar aquí en la salida ya es posterior. Hasta este punto yo creo que es suficiente esto que hemos. Lo importante es que sepan de dónde nace esto. ¿Cómo han encontrado esto? ¿Cómo han encontrado esto? Eso hemos hecho, nosotros ya lo hemos analizado. Entonces, este
inversor es la base para entender el inversor de práctico y de cualquier número de fases. Lo único que tenemos que hacer es colocar más fases, pero esto se mantiene para todas las fases, porque la otra fase que vamos a colocar también, fíjense, voy a colocar acá otra fase. Fase B. Este sería S3, S4, ¿no es cierto? Esa es otra fase. Entonces, acá está la salida de esa fase. Si nosotros analizamos el inversor B o la fase B, no es lo mismo que la fase A. Es el mismo, o sea, esto sirve para la otra fase. Es lo mismo, solo que la salida sería, en lugar de A, B. Nada más. Siempre con respecto al punto O. Queremos, ese sería ¿qué inversor? Bifásico. Dos fases. Dos fases. Queremos el inversor trifásico. ¿Qué hace? Otra fase más. S5, S6, la fase C. Esa fase, ese inversor, el último, también cumple esto, pero siempre con respecto al punto O. Todo está en función de, vea, acá sería BCO, ¿no es cierto? Y así podemos aumentar cualquier número de fases, o sea, esto puede continuar hasta en teoría hasta el infinito. O sea, con esta teoría que hemos aprendido, con esta, miren, tres fórmulas y cómo hemos deducido eso, nosotros podemos tener un inversor de 4, 5, 6, 7, hasta n fases. Este sería trifásico. Si pongo otros, tetrafásico. Si pongo otro, quinta fase, de 5 fases. Heptafásicos, hexafásicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Y estas fórmulas se mantienen para todas las fases. ¿Cuál es la diferencia entre fase y fase? ¿Ah? La salida. No, la salida es la misma porque es BBO, es lo mismo. ¿Cuál sería la diferencia entre fase y fase? El ángulo de desfase. El desfase que debe haber entre fase y fase. Es igual que el transformador. Un transformador, para diseñar un trifásico necesitamos desfasar el 120, ¿no es cierto? Si no, no va a funcionar. Esto es lo mismo. Es como que tuviéramos piernas del transformador, ¿ya? Entonces, si tuviéramos dos fases, nada más dos fases, la fase A y la fase B, ¿cuántos estarían desfasados? ¿No? ¿Cierto? 100. ¿Cómo 200? 130. 130, 180, ¿no es cierto? Si tenemos tres fases, 120, cuatro fases, 90, 5, 40, no, 40. es un número fraccionario. Es entero. 6, 60, 7 y así. Y podemos, esa es la única diferencia, que para obtener el inversor que nosotros queramos, tenemos que desfasar este que sea el origen, digamos, la referencia. A este tenemos que desfasarlo si fuera bifásico, el 180. Si fuera trifásico, de este a este, 120. De este a este, 120. De este a este, 120. ¿Ah? ¿Está bien? Si queremos tetrafase, o sea, de 4 fases, sería 60, ¿no? 90, este con respecto a este 90, este con respecto a este 90, este con respecto al otro 90 y el último con respecto a este 90. O sea, tienen que cerrar el círculo. Nada más, eso es todo. Entonces, esta teoría que nosotros hemos aprendido lo pueden aplicar para cualquier número de fases.
¿Vale? Listo. Ahora vamos a aprender a encontrar el MA. Yo voy a hacer de 2. Ya ustedes lo amplían para el número de fases que deseen. Para poder encontrar el MA, hay diferentes métodos, ¿no? Pero el vectorial es el más sencillo. Vamos a ver, para 2 fases, fase A y fase B. Esta no existe, solo 2 fases. El desfasaje sería 180. ¿Cuál sería el vector de la fase A? O sea, ¿cómo estaría nuestro vector de la fase A? Esa es nuestra referencia. B, A, 0, 1. O sea, la fundamental. En valor pico. Puede ser en valor RMS. No hay ningún problema porque son señales senoidales. Entonces el valor RMS es simplemente entre raíz de 2. No hay problema. El RMS o pico. Este sería el módulo de este vector, ¿ya? Esa es nuestra referencia. O sea, el primer inversor genera este vector, ¿sí o no? El segundo, o sea, la segunda pierna, la fase B, está desfasado en 180. Más 180 o menos 180 es igual, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería el vector? Opuesto. ¿De qué sería el B0, 1? El valor pico. ¿De qué va? ¿De qué? Módulo. Sí, no, ¿de qué? Mejor dicho, el voltaje BB01 al voltaje BA01 ¿son iguales o? Iguales. Iguales, son iguales. Entonces, aquí cambia la cosa. Nosotros queremos el inversor bifásico, no queremos el monofásico. El monofásico es este. Queremos el bifásico. Por eso le decía, pues, lo que nos da la CEDAL dice, eso está mal. Nos debe dar el bifásico a las casas, no el monofásico. El bifásico, ¿qué significa? Tienen que dar la fase A, la fase B y un tercer hilo que es el neutro. Eso nos debe proporcionar a todas las casas. Eso es lo legal, sino que acá hacen lo que les da la gana, así como los políticos, ¿cierto? Como nosotros. Así, ¿qué nos dan? La fase A o la fase B. Se olvidaron del neutro. ¿Qué nos dan? La fase A con el neutro. Se olvidaron de otra fase. Eso es. En Brasil, por ejemplo, cumple. No sé si en todo Brasil, porque Brasil es, ¿cuántos Perú son? 4 o 5 Perú. La mitad de todo Sudamérica. ¿Ya? Es inmenso. No sé si en todo lado es tan grande que lo que hablan en el sur no se entiende a lo que hablan en el norte. Hablan portugués, en el sur y en el norte, pero ¿cómo se llama? Su dejo, su dialecto, es totalmente diferente. En el sur hablan una cosa, al otro lado hablan otra cosa, no se entiende. Es inmenso. Entonces, no sé si en todo lado, pero sí dan 3 fases. En las casas tienen un neutro. ¿El neutro para qué nos sirve? Para protección de los equipos, para protección del ser humano, no es para otra cosa. ¿Por qué las computadoras vienen con 3? ¿Dónde usamos nosotros el tercero? ¿Qué hacen acá ustedes? Lo rompen. ¿Por qué no sirve? Nuestro laboratorio. Ese es un ejemplo de las sonceras que tenemos. El neutro, ¿cómo está? Flotante. Es el polvo. Para poder utilizar nosotros el neutro en la casa, tendríamos que hacer nuestro pozo a tierra. ¿Y quién hace eso? Nadie hace eso. Un pozo a tierra cuesta. Nadie hace eso. Eso es para industria, para ese tipo de cosas. Pero eso no debemos hacer nosotros. Ellos nos deben proporcionar ese neutro, es la tierra de la tierra. Neutro y es diferente, ¿no? Neutro al otro.
Tierra. Tierra. Es diferente, neutro a tierra. Bueno, hasta ahí entendido, ¿no es cierto? Ya. Entonces nosotros lo que necesitamos es el sistema bifásico. ¿Cuál es el sistema bifásico? B a B. ¿Por qué le estoy poniendo 1? Porque se supone que estas señales están contaminadas con armónicos, ¿no? Todo, la BAO, el BAO, DBO, todo está lleno de armónicos. Pero acá vamos a colocar nosotros un filtro que va a eliminar todos los armónicos y lo único que nos va a quedar es la fundamental. Por eso colocamos fundamental, fundamental, fundamental. Entonces, ¿a qué es igual el BAB? A BA menos BB. BA1 menos BB1. Eso es el BAB. ¿No es cierto? Sería, si ustedes esto los componen en dos valores, sería BA menos el BO, sería el BB menos el BO, se eliminan los BO y solo queda el BAB, ¿no? Es lo mismo. Bueno, eso sería. Y este vector con respecto a este vector, ¿a qué es igual? O sea, ¿son iguales? Sí, pero de signo es diferente, nada más. Es decir, BAO1 pico es igual a menos BBO1. Reemplacen ese valor aquí. Sería 2 veces BAO. Ya está. He encontrado el voltaje pico. Ahora, una vez que encontremos esto, lo único que hacemos es ver a qué es igual el BAO. Dos por MA por BB. Se va y nos queda que el BAB es MA por BB. Ese es el MA. Perdón, ese es el BAB1 y el MA sería el BAB fundamental dividido entre BB. Ahí está. Fácil, ¿no? Así ustedes practiquen encontrar trifásico, tetrafásico, 6 fases, 7 fases, 500 fases, 700 fases. Lo mismo, el mismo principio que se aplica a un análisis vectorial para encontrar un límite. Asunto arreglado. ¿Está bien? Ese es el MF. Tiene que ver el MF con la topología del conversor. El MF es de las señales de control. El MF sí. Esto no va a cambiar. Este MA que está con las señales de control va a cambiar. Si hacemos bifásico, trifásico, tetrafásico. No, porque estos son señales de control. No tiene nada que ver con la topología del conversor, ¿ya? Solo el MA. Entonces tendríamos eso, el MA es el BAB, que es la salida que nosotros queremos obtener en la salida, dividido entre el voltaje de la batería. Entonces, miren, este bifásico BAB, o sea, la salida, la salida estaría entre el punto A y el punto B. Ahí.
Ese sería el voltaje de AB, ¿no es cierto? De AB. Entonces dice, ¿cuánto quieren tener acá? 220 voltios, digamos, eficaces. Y 220 voltios eficaces. Y tenemos una batería de 800 voltios. Entonces el MA sería 220 por raíz de 2, porque es pico esto, entre 800. A eso se refiere el MA. ¿Qué valor le van a poner al conversor para que les proporcione 220 voltios? Entonces, este punto ¿tiene alguna utilidad en el sistema de clase? Está presente ahí en la fórmula. Ha desaparecido el punto O. Por lo tanto, lo eliminamos. Y solamente colocamos una batería. De valor de ese es el sistema bifásico. Punto O que va a establecer. Ese punto O es el, como le digo, es el neutro, ¿no es cierto? Esa es la Tierra, eso el generador, la generadora debe proporcionar. Ese es un tercer punto. Acá ya tenemos 120 voltios. Eso es lo que nos interesa. El resto es el FIT, la carga. ¿Qué cosa vamos a obtener en la salida? Un voltaje senoidal. ¿De qué valor? De un valor pico, B0 pico, y tiene que ser senoidal. ¿Está bien? Eso sería todo. Entonces yo les dejé como trabajo que encuentren el valor de L. Hay que hacer lo mismo que para el lo hemos hecho para el otro, pero ahora con este puente, ¿no? Con estos valores. MA. Y esto es la salida, nada más. Ese sería entonces. Ahora, ¿podemos hacer un trifásico? Sí. Tetrafásico, sí. Cuatrifásico, sí. Hay que encontrar el MA, porque en base a este MA se calcula el L. Salud. Ya es todo. ¿Alguna duda, pregunta? Ahora veamos otra diferencia. Eso lo vamos a mejor ver por la computadora, pero sí, mejor por la computadora, porque dibujarlo acá va a ser complicado. ¿Cómo están disparando los interruptores? Este complementario, sigue igualito. Y este complementario, tiene que ser, si hacen un corto ahí, hay un corto de batería, ¿no? No pueden hacer. Este y este ya sabemos cómo está modulado, produce la forma de otro. Este y este también va a producir la misma forma de otro, solo que ahora vamos a obtener el voltaje VAB, o sea, el voltaje A menos el voltaje B. Y eso produce una modulación que se llama la modulación unipolar. Ahorita vamos a ver eso en la computadora. La que hemos visto anteriormente, unipolar. La que hemos visto anteriormente, esta de acá, que producía para arriba, para abajo, así, ¿no? Es de un solo brazo. A este se le conoce como modulación bipolar, porque produce dos polos, más B de medios, menos B de medios, más B de medios, sí. Este de acá
a partir de, si nosotros hacemos el pasaje de 180 y el de 120 y el de 90 y así todos los demás, ya no producen esta modulación, porque ahora vamos a hacer la diferencia. Y ahí produce la modulación unipolar. Y eso sería así más o menos. Ahorita vamos a ver eso en la computadora. Eso también va a variar. Para la parte positiva, para la parte negativa. Esto se le conoce como unipolar. ¿Por qué unipolar? Porque produce 0 y más BD. 0 más BD, 0 más BD, de un solo polo. Y la parte negativa, 0 menos BD, 0 menos BD, un solo polo. ¿Cuál es mejor? Eso se ve en el espectro armónico de cada modulación. La modula es frecuencia y esta la vamos a ponerle B a O1 entre B de 2. Y este sería el otro B a O, no B a B1. ¿Cuáles son los armónicos que produce cada uno? Este produce la fundamental. 1. Y luego produce el MF. Y aparecen armónicos laterales. Este es el MF. Laterales. ¿No? Este sería el armónico MF menos 2. Y este de acá sería el MF más 2. Después aparecen otros laterales, así más chiquititos cada vez. Este sería el MF menos 4. Y este sería el MF más 4. Siguiente grupo de armónicos, vamos a hacer uno más. Está en 2 MF. 2 MF. En el 2 MF no aparece ningún armónico, aparecen los laterales, solo laterales. Eso está en la descomposición en series de Fourier de estas formas de onda, ¿no? Solo aparecen laterales. Este lateral sería el 2 MF menos 1. Y este otro lateral sería el 2 MF más 1. Otros laterales pueden aparecer acá más chiquitos. Este sería el 2 MF menos 3. Y el otro sería el 2 MF más 3. ¿Qué así? Aparece más armónicos. Eso produce este tipo de modulación. En la modulación unipolar produce la fundamental y todos los armónicos pares. 2 MF, 4 MF, 6 MF, 8 MF. Desaparecen todos los impares. MF, 3 MF, 5 MF, desaparecen. Solo estarían los pares. Entonces acá estaría el 2 MF. ¿Existe el 2 MF? No, solo los laterales. 4 MF, sus laterales. Entonces, ¿cuál es mejor filtrar? ¿Este o este? Es lógico, está más fácil de filtrar. Los filtros acá son más pequeñitos, por lo tanto, este no se utiliza. ¿Para qué usamos eso? Si que con este lo hacemos mejor. Entonces, por eso es que
Además, este de acá requiere 2 baterías. Este con una sola batería. Eso es todo, ¿no? Eso es lo que necesitan saber para el examen. Se acabó. Y ahora vamos a ver la simulación. Se vamos a hacer un problema y lo simulamos, ¿no? Para que vean. La salida 220 voltios a 60 voltios. La frecuencia de computación de 1900. Potencia 1 kilovatio. THD, eso debe ser menor o igual al 5%. Y la variación de la corriente del inductor debe ser menor o igual al 40%. Esos serían los datos para el diseño. Entonces, de acuerdo a los datos, dice monofásico bipolar. El único inversor, bueno, no el único, ¿no? Pero el inversor que nos produce monofásico bipolar sería este. Ese sería. Acá necesitamos 2 baterías. B de medios, y neutro. La salida tiene que ser igual a 220 voltios. Eficaz, ¿no? Es eficaz, 60 Hz. ¿Qué más nos da? Debe funcionar a 9900 Hz, 9.9 kHz. Potencia, 1 kilovatio. O sea, aquí debemos obtener 1 kilovatio. THD debe ser menor al 5%. Entonces, ¿qué cosa es diseño? Esa es la topología. ¿Qué cosa es diseñar? ¿Qué necesitamos seleccionar? La batería nos dice que es de 800 voltios, entonces acá tendríamos 400 voltios, 400 voltios. Ya tenemos 2 baterías de 400. ¿Qué nos falta? Determinar de qué valores vamos a comprar los GBT, o sea, qué capacidad de corriente y de tensión. ¿Qué valor debemos colocar en el inductor para que cumpla estas condiciones? Nada, eso es todo. Eso es diseño. No hay más. Entonces, a ver, el valor de la inductancia, ¿a qué es igual? Eso ya nosotros lo hemos analizado, ya saben a qué sale igual ese valor de inductancia. BD sobre 4 veces FDS por el delta y F.
para ese conversor, ese es el L, ¿no es cierto? El otro conversor bifásico va a tener otro L, otra fórmula. No es igual. El trifásico va a tener otra fórmula y así. No es la misma. Este es para este. Ya está analizado y eso. Tenemos todo. F es delta Y. El delta Y dice que es 40%. ¿40% de qué? De la corriente que pasa por el inductor, pero ¿qué valor? Gas, medio, ¿cuánto? No. El valor pico, el máximo que tiene, el 40% de ese valor sería el delta Y. Entonces necesitamos encontrar qué corriente pico está pasando por acá. Para eso nos da la potencia. Entonces aquí vamos a tener una corriente. Todo le ponemos y 0,1 y 0, porque B01 y 0,1, porque esa corriente también va a estar contaminada con armónicos. Entonces el filtro es para eso, ¿no? El filtro lo tiene que eliminar y solo quedaría el 0,1. Entonces la potencia que es igual en valores pico. B01 pico por la corriente I01 pico dividido entre 2. Si la potencia ¿qué potencia sería eso? Activo. Activo. ¿Por qué no le ponemos coseno de phi si es activa? Porque se supone que la corriente y la tensión van a estar en fase. No vamos a producir ninguna corriente que esté en desfasaje con la tensión. Están en fase. Por lo tanto, es el voltaje por la corriente eficaz. Ese sería como valor pico. Eso, ¿no? De ahí podemos determinar el 0,1 pico. Dos veces la potencia de salida sobre el B01. 2 por 1000 dividido entre 220 por raíz de 2. ¿Cuánto nos da eso? Ni eso van a necesitar en el examen, porque van a tener que hacerlo con la cabeza, ¿no? No necesita, todas las áreas. ¿Cuántos años? Y dice que ese es el valor pico que va a pasar en la carga. Y dice que el delta y L, ¿por qué es la misma corriente de la carga y es la misma corriente que está pasando por el inductor? ¿Ya? Entonces, como es la misma corriente, porque el valor pico es de la corriente del inductor, no del de la carga. Si acá pusiéramos nosotros un capacitor, ¿a qué corriente se refiere el valor esto del 40%? A la corriente del inductor, esta. ¿Verdad? Acá habría dos corrientes, a esta hay que encontrar. En este caso, como no tenemos el capacitor, es la misma corriente de la carga, por eso esto que hemos encontrado es de la carga, ¿no? En este caso coincide con el inductor. Por lo tanto, el delta y L, ¿cuánto sería? 40%, 0.4 por 6, 43. 2.30. 6. Sí.
Ya está el inductor. Calculen el inductor. ¿PV cuánto es? 800. 800. Dividido entre 4 por 9.900 por 2.6. Es el valor de la inductancia. En milihertz. Nada. 7.7. Otra cosa que necesitamos para la simulación, ahorita vamos a hacer la simulación para comprobar todos estos datos, ¿no? Porque estos datos han salido de un análisis que hemos hecho la semana pasada. ¿Ah? Otro dato que necesitamos para la simulación es la carga. La carga estamos simulando de esta manera como una fuente, pero en realidad puede ser una carga RL, RC, RE, RLC, etc. Cualquiera. Vamos a calcular una carga de 1 kilovatio. Entonces, ¿cuál sería esa carga? R. ¿Cómo es? Una potencia. P0 cuadrado No. entre Y cuadrado. y cuadrado. ¿Así es? Sí, está bien. Sí, está bien. Sí, está bien. ¿Cuánto da? Esa resistencia nos va a simular una carga de 1 kilovatio. No, eso no es parte del diseño, no es nuestra carga real, no, eso nos va a simular una carga de 1 kilovatio, esa resistencia. Porque ahí pueden poner cualquier cosa, pueden poner un motor, pueden poner una carga RL, RC, RLC, etc. Para la simulación vamos a colocar esa carga para que lo simule. ¿Por qué razón? Porque la carga RL va a producir probablemente un desfasaje de la tensión. En este caso es 1 kilovatio, no debe haber desfasaje, por eso ponemos una carga R. No tiene parte reactiva. ¿Cuánto es? 24. ¿Sí? Yo tengo... Yo no he calculado eso de otra manera. Pero bueno, y a mí me sale otro lado. Habría que... ¿Saben cómo lo he calculado?
la resistencia R es igual al voltaje de salida del valor RMS dividido entre la corriente en valor RMS. El voltaje de salida es 220 y la corriente de salida es 6.43, pero es el pico. Sería 6.43 entre raíz de 2, valor RMS. Ahí me sale la resistencia ahí. Creo que sale igual, ¿no? A ver, ¿cuánto sale? 48. Sí, sale el doble. 48. 48.38. Eso, a ver, vamos a ver en la simulación. ¿Qué otra cosa necesitamos? Creo que es todo. Vamos a la simulación, vamos a ver si funciona, si es correcto. Es todo. Ese es el impulso. La salida. Este es el punto A. Vamos a llamarlo de fase A. Otra cosa, le ponemos este punto SF y sin filtro, no hay filtro. Ese es nuestro punto. Ahora el control. El control es un comparador. ¿Qué comparamos? La señal triangular con una señal senoidal. Nos ha faltado el MA, el MF, pero lo podemos encontrar ya fácilmente, porque ya sabemos cómo es. MA, BA0, 1 pico. ¿Cuánto es el BA0, 1 pico? 90 por ahí de 2. Sobre B de medios, 400. ¿Cuánto es? 311 entre 400, 78. 0.68. 78. 7, 8. Ya. Eso, ese SMA también no ese es un valor referencial, porque al final no lo controlamos, pero hay que calcular. Entonces, tierra. Ahora, la salida a esta debe ser complementaria, entonces hay como una puerta norte. Y disparo.
el bifásico, trifásico, hexafásico, esas cosas. Vemos, miren, acá está con 5 kHz, lo dejamos ahí. Todavía no es nuestro problema, ¿no? El voltaje triangular está a 5 kHz, dejámoslo. Y el voltaje el de control, le vamos a poner un MA de 0.5, así aleatoriamente, ¿no? Y una frecuencia de 50 Hz. ¿Listo? Aquí lo que tienen que observar es el voltaje de la moduladora, que es ese, y el voltaje de la portadora o de la triangular, que es ese. Eso siempre hay que observar. Ahorita, o sea, ¿por qué razón? Este es el de la fase A y este de acá el voltaje triangular. Nada más es todo, simulamos. 0.1 y acá siempre con un micro hagan su simulación. Es el voltaje triangular. Ese es nuestro voltaje triangular de la portadora y la moduladora está encima, ¿no es cierto? Con una frecuencia de 50 Hz y tiene 0.5 de IMEA. Eso nos va a producir un voltaje en la salida que es este. ¿Qué es ese? Ese es el voltaje que nos está produciendo. Ese tiene modulación bipolar. ¿Cuántos voltios nos produciría? ¿Cuál sería el VAO1 para este caso? 400. El VAO1 es el MA, que es 0.5 por B de medio, por B de medios. B de medios es 400, 800, ¿no? No, 400, 400. B de medio sería 400. Por 0.5, 200 voltios. Este inversor nos está produciendo 200 voltios de VAO1. Eso lo vamos a ver aquí. Hacen el análisis de Fourier. Ahí están esto nos interesa de la salida. Ahí está lo que les dije, el MF, 2MF, 3MF, todos los armónicos que producen. Y resulta que este es nuestro fundamental. ¿Qué valor tiene? 199, 200. Si le aplicamos un filtro, o sea, un buen filtro, no el que diseñan ustedes, sino un buen filtro, dejamos la fundamental como está, botamos todos los armónicos y ya tendríamos 200 voltios en valor. Eso es todo. Eso es un universo. ¿Comprendido? Ahora vamos a hacer el sistema bifásico. Miren lo que copio esto. ¿Listo? Tal como habíamos estudiado, acá le ponemos que 3 y acá sería 4. ¿Qué más? Y de acá sería B1 y filtro. En realidad es B
BAO, ¿no? No es BA1, sino BAO, porque es con respecto a este punto. También esto. Es BAO. Sería el BBO. Es con respecto a su control. Una copia de esto. Y se va a controlar el otro puente. Sería G3, sería G. ¿Cuál es lo que tenemos que variar? Tiene que estar desfasado en 180. Entonces, aquí lo desfasamos en 180. Más 180 menos X lo mismo. La señal de control. No está desfasado. Simulamos. BAO1, ya saben, eso va a ser lo mismo. Entenderán lo que hemos obtenido. DB1, lo mismo. Es lo mismo, exactamente. Pero ahora no queremos nosotros cada uno, ¿no es cierto? Lo que mostramos es el BAB, o sea, la diferencia. Voy a tomar acá una señal de la diferencia de las dos. Este BAB1 sin filtro. Ninguno tiene filtro. Ya no tomamos las otras señales, sino solo la ¿qué es eso? Esa es la modulación unipolar, lo que les decía, ¿no? La anterior es bipolar. Esta es la que, ¿qué tipo de armónicos va a producir? Solo los pares, 2MF, 4MF, 6MF, etc. Y sus laterales, ¿no? Vamos a ver. Y además de eso, va a producir una fundamental que es igual a, según el análisis que hemos hecho, ¿a qué sería igual? A MA por BD. Ya. ¿BD cuánto es? 800. MA 0,5. Pues va a producir un voltaje de 400 voltios fundamental. Vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. Hacemos el análisis de ruido. Ahí está. 400 voltios. Tal como hemos hecho el análisis. Ahora, el MF es, ¿cuánto sería el MF? Este tiene una frecuencia triangular de 5 kHz y la frecuencia fundamental es de 50 Hz. ¿Cuál es el MF? 100. 5000 entre 50. 100. Entonces, dice la teoría, el primer MF tendría que estar en, digo, los primeros armónicos tendrían que estar en 12MF más menos 1, más menos 3, más menos 5, etc. 12MF. Calculen ahora el MF 100 por 2. Está mal. Otra vez, el MF no es 100. MF es 5 kHz entre 50. ¿Cuánto es? 100. Y los armónicos
armónicos tendrían que estar en 12 MF, sería 12 MF sería 200. 12 MF sería 200. Y la frecuencia sería 200 por 50. Ahora sí, 200 por 50. 200 por 50. 10 kHz. Ahí están los primeros armónicos. Ahí están, 10 kHz. Pero hemos dicho que los pares no existían, solo existían los laterales. Perfecto. Solo los laterales. ¿Y en qué valores? Más o menos 1, más o menos 3, etc. Pues simplemente hagan el producto, lo multiplican por la fundamental, el MF por la fundamental, y no da la frecuencia de la que se encuentra el usuario. Los niveles de los armónicos, eso es análisis de Fourier. Acá nos los están proporcionando. Pero eso nosotros no vamos a poder encontrarlo analíticamente. Entonces vamos a usar el simulador cuando necesite. Bueno, sigamos entonces. ¿Entendido? Está claro, entonces está funcionando toda la teoría que hemos hecho. Regresamos a nuestro. Ahora, si queremos, podemos hacer un trifásico. Le aumentamos eso y lo desfasamos en 120 y ya está. Tetrafásico, lo desfaso es. Sino que no tenemos el cálculo ni para el trifásico, ni para el tetrafásico, ni para el hexafásico, ni el octafásico. ¿Vale? Lo dejamos ahí. Regresamos a nuestro circuito. Ahí colocamos un filtro. ¿De qué valor? 7.7, ¿no? Bien. Y vamos a observar su corriente. ¿Por qué vamos a observar la corriente del inductor? Para ver si la variación de la corriente que hemos calculado corresponde. Le ponemos una carga. ¿Qué carga le vamos a poner? La R. ¿Por qué no le ponemos la fuente? La fuente alterna. Porque el cálculo lo hemos hecho con la fuente. ¿Por qué no va la fuente? Vamos a probar con los socios. Tomamos la carga R de 1 kilovatio. ¿Cuánto es la resistencia? 48.28. Ah, 48. Y es todo. No. Tenemos que observar aquí el voltaje. Esto es sin fin. Ahora, para acá, así sería la salida y la filtrada. DAO1 filtrado. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar primero? La corriente en el inductor. Falta, que no se me olvida. Que no se nos olvida. La frecuencia de trabajo. ¿Cuánto es? 9. Y la frecuencia de salida. 60 Hz. Y el MA 0.87. 7.8.
Esa es la corriente en el inyector. Verifiquemos si el delta y L corresponde al calculado. Delta y L, ¿cuánto era? 2.6. No, no, 2.6. Eso hay que verificar. ¿En qué punto verificamos ese valor? Pico, ¿por qué? No. Pico, porque nosotros tenemos que referir al 40% a la corriente mayor que está presente en el inductor. Por eso nos tomamos el valor pico. Pero, ¿dónde debemos verificar el delta y L? Ese análisis lo hemos hecho la semana pasada. Cuando el delta y L parametrizado era máximo. Para omega t igual a 0. Por eso se hacía el valor parametrizado 1. Entonces, para ese valor hay que verificar el delta y L, porque para ese valor hemos calculado el delta y L, el inductor. Entonces, ¿dónde se encuentra ese en el origen? En omega t igual a 0. Ahora van a ver esto. ¿Por qué el valor máximo parametrizado está en 0? Porque dice que ahí está la mayor variación de la corriente. Acá se observa. Vamos a observar. Ahora sí. ¿Dónde está la mayor variación de la corriente? En 0. Eso va a variar conforme diseñen bifásico, trifásico, tetrafásico. Cuidado, no es para todos igual. Entonces, en 0, ¿dónde está 0 la variación? La máxima variación de la corriente. Vamos a medir en este. Sí. Valor pico y valor mínimo. Entonces sería menos sería más, ¿cierto? ¿Cuánto nos ha salido? 2.6. Esa es lo que deben ustedes obtener en su trabajo, cuando hagan su trabajo, ese tipo de variación. No debe ser 50, por ejemplo, acá me sale 2.5 y en la circulación me sale 3 amperes. Eso está mal. Tiene que ser bien cercano porque esto es ideal. ¿Verdad? Está correcto. Entonces, el L que hemos diseñado está perfecto. Muy bien, hemos diseñado el L, ahora vamos a observar está la corriente, la tensión. La tensión, lógicamente, va a ser, si es carga R, va a ser ahí está corriente y tensión. Lo voy a es prácticamente lo mismo. Vamos a verificarlo por respuesta a la corriente. Vamos a medir la potencia, a ver si es 1 kilovatio. 1 kilovatio, 1.17 kilovatios. Está comprobándose todo lo que hemos diseñado. ¿Qué más? Hasta ahí todo bien, ¿no? Ahora, fíjense, voy a colocar la fuente como hemos diseñado nuestro.
por X valor pi. Ahí cuadrado de 2 a 60 y simula. ¿Funciona o no funciona? La atención, lógico, si es lo que hemos colocado ahí, ¿no? Pero si yo solo observo la corriente, es el mejor. ¿Qué es eso? ¿Por qué no funciona? ¿Saben por qué no funciona? Porque mala suerte para ustedes. Todos los controladores, todos los inversores, desde este que es el más simple, hasta los múltiples niveles que vamos a ver en la última parte del curso, todos usan control. Necesitamos controlar la inversión. Pues hay que diseñarle su control. Sin eso no funciona. Vamos a diseñar, vamos a ver si lo hacemos funcionar. Vamos a diseñarle un control así al champú, ¿no? O sea, sin hacer análisis, no de esas cosas. Vamos a darle valores, vamos a ver si lo control. Entonces, ¿cómo es el control? Si quieren, vamos a apuntar esto a un segundo para observar mejor la salida, o sea, tomar mayor tiempo. No va a variar nada. Antes de eso, esta parte no va a entrar al examen, pero le voy a añadir